con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. César Campos, siempre un placer saludarlo, excusando en esta ocasión la presencia de Jorge León Benavides, que no ha podido estar con nosotros, pero como siempre, Miguel Zavala, nuestro gran productor, nos acompaña. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, juez? César, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo el día de hoy. Bueno, Miguel, venimos de la 35ª versión de la Convención Minera Perumín, realizada en Arequipa, donde hemos sido acogidos de una manera bastante amplia, cordial, como siempre, y donde se han discutido temas de gran importancia. Así es, César. Bueno, agradecer a toda la ciudad de Arequipa por la hospitalidad que siempre nos reciben edición por edición de Perumín, y definitivamente ratifica el éxito que ha tenido la feria, la importancia que tiene la minería en el sector minero, y que definitivamente muchas de nuestras autoridades aún no quieren entender. Que es lo lamentable, que nosotros siempre estamos poniendo sobre la mesa este tema. Por supuesto, en las próximas versiones de Rumbo Minero usted sabrá y les daremos cuenta de cada una de las actividades que hemos realizado, entrevistas y cobertura que, como siempre, Rumbo Minero lo hace con mucha precisión. En el programa de hoy tenemos el gusto de presentar nada menos que a la doctora Cecilia Villegas. Ella es una experta en gestión pública, graduada en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, ha sido consultora del Banco Mundial y actualmente se desempeña como CEO de la importante plataforma de capitalismo consciente. Ella nos hablará acerca de su enfoque respecto al sector minero, de cómo va la gestión pública, la gestión del gobierno de Pedro Castillo Terrones en torno a ello. Así es, César. Y bueno, también tendremos la presencia del ingeniero Rómulo Mucho, ya un amigo de la casa, consultor, ex viceministro de Minas, con quien vamos a tratar el tema de conflictos sociales y el ineficiente uso de los impuestos a un día ya de las elecciones municipales y regionales. Un programa muy importante, no se lo pierda. Mientras tanto, damos pase a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, Manuel Hinojosa, supervisó los avances de obra del terminal portuario multipropósito de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, en Huaral. Este megaproyecto, a cargo de la empresa china COSCO Shipping, tiene un avance general de obra del 18.89% y es clave para el comercio internacional porque será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Glencore estaría evaluando añadir al litio en el conjunto de metales que comercializa. Esto respondería a que el metal de las baterías se ha convertido en la fuerza impulsora detrás de los vehículos eléctricos y las preocupaciones sobre la falta de suministro continúan creciendo. La compañía suiza incluiría inicialmente el litio en su negocio de zinc y cobre. Muchas gracias, como siempre, a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como habíamos anunciado, tenemos el gran gusto de presentar a la doctora María Cecilia Villegas, muy conocida a través de los artículos que publica en el diario El Comercio, en la sección editorial los días lunes, pero además ella es una experta en gestión pública, como lo habíamos anunciado, ha sido consultora del Banco Mundial y hoy se desempeña como CEO de Capitalismo Consciente. María Cecilia, es un gusto tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ti, César. El propósito de convocarte era precisamente para que nos dieras desde tu perspectiva y tu expertise en la gestión pública el enfoque que tienes sobre el desempeño del Ministerio de Energía y Minas a lo largo de este poco más de un año que tiene el gobierno de Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo lo has visto? Mira, lamentablemente no solo el Ministerio de Economía y Finanzas, sino desde todo el gobierno se viene generando un ambiente bastante complicado para el desarrollo, sobre todo la mediana y gran minería, ¿no? Hemos visto cómo en su momento la presidenta del Consejo de Ministros sostuvo que no se iba a renovar las licencias y los contratos de unas empresas mineras determinadas, y los hemos visto constantemente asusando a las poblaciones. Vimos cómo el primer ministro Bellido llegó con las rondas campesinas a zonas mineras. Entonces hay una voluntad desde el gobierno de agudizar las contradicciones, que es lo que siempre ocurre con los marxistas. Lamentablemente en el Perú el tema de la conflictividad social la venimos arrastrando desde hace muchos años. No es solo desde este gobierno y sin embargo este gobierno lo ha llevado a un extremo. María Cecilia, un poco también hablando acerca del papel del Congreso en toda esta situación. Hace algunas semanas se eligió una nueva mesa directiva del Congreso
¿Tú consideras que esta nueva mesa directiva está en capacidad de dialogar, unificar y contribuir un poco más al tema de la reactivación económica, o crees que va a seguir el divisionismo de poderes? Mira, es bien difícil predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Creo que vamos a tener que esperar a ver cómo se comporta el nuevo presidente del Congreso, pero lo cierto es que con este gobierno es muy difícil iniciar un diálogo porque ellos tienen una agenda propia y esa agenda no pasa por la reactivación de la economía. Hemos visto cómo en su momento el mismo ministro de Economía, Kurt Burneo, se quejó frente a los cambios que hacía el gobierno pese a la oposición contraria del MEF. No, y sin duda, ¿no? Es el caso de la reducción del impuesto general a las ventas al rubro de restaurantes a 8%, que él mismo ha señalado que estaba en contra y sin embargo no le hacen caso. Sin embargo, en los diálogos que desde hace 2 semanas, 3 semanas ha tenido el ministro Kurt Burneo con el sector empresarial, él les ha garantizado, tanto el presidente de la COFEP como el representante de empresas mineras, que tiene absoluta independencia y que nadie le va a hacer cambiar la línea de fomento a las inversiones que él, a través del proyecto o programa Impulso Perú, quiere desarrollar. ¿Tú ves o vislumbras realmente esa total autonomía del ministro Burneo en estos casos? No, muy difícil, ¿no? Muy difícil porque si efectivamente el ministro de Economía fuese autónomo, no se hubieran pasado los cambios que desde el gobierno se impulsaron, ¿no? Usualmente el Ministerio de Economía ha sido un ministerio en el Perú muy poderoso, ¿no? Contra la opinión del Ministerio de Economía no podía ir ni el Premier ni el mismo presidente y eso es lo que nos ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica, que es una de las razones que explican el importante crecimiento económico que experimentó el Perú. Es histórico que algunos otros ministros de sectores diferentes se han peleado siempre con el titular de Economía porque es el que garantiza una línea y sobre todo los fundamentos macroeconómicos que tenemos y que están garantizados también por la Constitución, ¿no? Así es, el orden fiscal sobre todo, ¿no? El orden fiscal, exacto. María Cecilia, bueno, a agosto de este año, el Perú registra 209 conflictos sociales y el 63% es de tipo socioambiental. Si bien con anteriores gobiernos hemos tenido conflictos sociales, pero más ligados al tema de proyectos mineros, es con este gobierno y en tan poco tiempo hemos visto ataques a empresas mineras, bloqueos, bueno, el tema de las bambas que no tiene cuándo solucionarse, en general el tema del Corredor del Sur, problema con Sauder, ¿no? ¿Tú crees que esto es un poco de tema de incapacidad del gobierno de poder solucionar estos conflictos sociales o simplemente no le interesa y su único propósito es seguir incendiando la pradera? Creo que tienes razón en lo último que has dicho. Su propósito es incendiar la pradera. Los marxistas lo que hacen es agudizar las contradicciones. Pero sí creo que es importante señalar que nosotros hemos abandonado el sector energía y minas. Y de hecho las empresas han tenido que lidiar directamente para resolver los conflictos. Esto lo que ha terminado haciendo es que ha encarecido hacer minería en el Perú. Cada vez las comunidades piden más y lo que estamos viendo es extorsión. Cuando tú tienes comunidades que están a 150 kilómetros de Las Bambas, por ejemplo, y te bloquean carreteras porque quieren contratos, eso es extorsión. Eso va contra la ley. Pero el Estado peruano ha renunciado a ejercer el control de la violencia. Nosotros hemos legalizado la violencia como mecanismo de negociación y esto viene ocurriendo desde hace muchísimos años. De hecho, la minera Manhattan en el 2002 es uno de los puntos de quiebre de cómo se manejaron los conflictos sociales en el Perú. Lo que sucede hoy es que los antimineros, los que están en estas zonas generando los conflictos, son los que han llegado al poder. Y hoy, sentados en el poder, las distintas organizaciones que votaron por ellos están demandando que cumplan con las promesas. Y un ratito, César, discúlpame. Y el tema, bueno, mañana son las elecciones regionales y municipales y muchas de las propuestas, de las promesas que le están haciendo los alcaldes, los candidatos a gobernadores regionales es ir en contra de la minería, ¿no? Entonces es preocupante saber qué tipo de gobernantes o autoridades vamos a tener en el futuro. Sumamente, porque además en la mayoría de los casos provienen de partidos políticos regionales. Los partidos nacionales no tienen mayor presencia, sobre todo en zonas mineras. Tenemos un verdadero problema en gestión pública, con la administración del gasto público. Las autoridades no gastan como deberían, no eligen los proyectos como deberían.
hay muchísima corrupción y hay mucha insatisfacción de los ciudadanos con cómo está funcionando la democracia. Esa es la realidad. Pero ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Nos quedamos tranquilos mirando lo que sucede y nos quejamos? En países como el Perú, lamentablemente, las empresas tienen que tener un rol muchísimo más activo en lo que es políticas públicas y en buscar generar una satisfacción de los ciudadanos con la democracia. De lo contrario, nos corremos el riesgo de tener hoy a Pedro Castillo, pero no sabemos lo que va a venir mañana, sobre todo por la decepción que Castillo está generando como presidente. Creo que tú lo enfocas bien porque además la protesta social disfrazada, ¿no es cierto?, estamos hablando de actos vandálicos, actos delincuenciales ante los cuales el imperio del Estado debía manifestarse. No de la protesta social legítima, porque puede esta existir y puede tener los canales respectivos, incluso visualizarse y presionar a las empresas que no cumplan con ciertos estándares a que puedan realizarlo. Ahora que te has referido a la elección regional y municipal del día de mañana, quiero recordar que en el programa de Impulso Perú que está lanzando el ministro de Economía, Kurt Burneo, ha aumentado la asignación en 10.000 millones de soles a gobiernos regionales y también a los gobiernos subnacionales, alcaldías locales, provinciales, ¿no? Entonces, y todo el mundo se pregunta, oiga, pero si el problema está en la capacidad de gasto, de ejecución, no es un tema que le falte dinero, es la calidad del gasto. Para eso Burneo ha respondido, no, es que nosotros vamos a monitorear la asistencia a estos gobiernos, tanto regionales como municipales, y orientarlos en la elaboración de los proyectos y su ejecución. A mí me suena a un intervencionismo del Poder Ejecutivo que va a buscar subordinar justamente de manera política a eso que tú bien has dicho. Gobiernos regionales que no responden a partidos, con cuyos líderes no vas a conversar porque son locales y que se van a entregar por las dádivas y las migajas al gobierno central. ¿Tú tienes más o menos el mismo enfoque? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira que más allá del tema del gasto público, el gasto público lo único que mide son los desembolsos, no mide los avances de obra. Nosotros tenemos hoy en día 2.600, si no me equivoco, obras paralizadas por un monto de inversión que es el mismo del monto que van a recibir todos los gobiernos locales en el 2023. Entonces, hay una real insatisfacción de los ciudadanos porque ven el dinero que pasa y ellos no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Acceso a carreteras, caminos, agua, saneamiento. Pero ¿cómo hacemos con autoridades que no dan la talla? Parte de lo que deberían estar haciendo, por ejemplo, las empresas mineras, es financiando programas de capacitación en gestión pública. El Estado no va a mejorar por sí solo porque no tiene los incentivos adecuados. Y creo que es sumamente importante que desde la empresa privada y desde la ciudadanía impulsemos la mejora del Estado participando activamente en política y en políticas públicas. María Cecilia Villegas, un gusto haberte tenido aquí en Rumbo Minero y además anunciarle a todos nuestros televidentes que va a ser una de las participantes, por supuesto, más destacadas en Perú Mining Business. Correcto, el 25 de noviembre. El día 25 de noviembre. Muchísimas gracias, María Cecilia. Una pausa y continuamos con el programa. El Grupo Digama presenta la Conferencia Anual Perú Mining Business 2023, el evento imprescindible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. El análisis y panorama nacional contará con la participación de los más destacados economistas del país, como Luis Miguel Castilla, Elmer Cuba, Diego Macera y Gonzalo Tamayo. Y en el plano internacional con Alicia García Herrero, economista y jefe para Asia-Pacífico en Natexis, y José González, analista de CNN. Asimismo, tendremos un almuerzo minero networking, presentación de líderes mineros y la cartera de proyectos y ampliaciones 2023-2024. No te quedes fuera e inscríbete en la gran conferencia anual Perú Mining Business, a realizarse este 25 de noviembre en el Hotel Marriott. Mayores informes al correo conferencias@pmb.com.pe. Ingresamos ahora a nuestro bloque internacional, American Mining,
Y como siempre, contando con la grata presencia y el enlace desde Wall Street, Nueva York, de José González, con quien vamos a tratar el tema de Colombia y las licencias medioambientales, minería a profundidad. Bienvenido, José, como siempre. Gracias, César. Un placer estar en el programa. Bueno, estamos revisando algunas de las iniciativas de regulación que está presentando el presidente Gustavo Petro, aspectos tributarios, y como ha ocurrido anteriormente en el Perú, e incluso presiones que hay en el actual gobierno, se trata de establecer nuevos tributos sobre la actividad no solamente minera, sino también en los aspectos medioambientales. Tú, con la ilustración que tienes, nos puedes precisar cuáles son los alcances de estas medidas. Es así, César. En un anuncio reciente en torno a la reforma tributaria, Susana Maguad, la ministra de Medio Ambiente, indicó que Colombia estaría considerando requerir licencias medioambientales para exploración minera a fin de proteger el medio ambiente e incrementar el control del Estado para prevenir conflictos sociales. Actualmente Colombia solo solicita permisos medioambientales para explotación y producción. Según Maguad, la medida coadyuvaría la exploración promoviendo diálogo y mecanismos de regulación que promuevan el trabajo conjunto entre el gobierno, las empresas privadas y las comunidades. Según voceros de la industria en Colombia, sin embargo, otro proceso de licencia solo haría más lento un proceso que ya es oneroso, presentando obstáculos para la exploración de cobre y dificultades para la transición energética promovida por el presidente Petro. La exploración en Colombia toma de 8 a 18 años, en los que se invierten recursos sustanciales sin ninguna certeza de que se encuentren depósitos. Por su parte, la ministra de Minería, Irene Vélez, dijo que el gobierno no está en contra de la minería, pero que requiere que la actividad sea estratégica. El gobierno está revisando códigos mineros que no se han actualizado desde el año 2001. La reforma tributaria, que es la piedra angular de la administración Petro, está buscando incrementar los impuestos al petróleo y al carbón al 10%, por sobre un umbral de $48 el barril y $87 por tonelada, que son bastante bajos. El 28% del ingreso de la reforma tributaria, que se calcula en $5.600 millones, depende de la minería, y según la Asociación Colombiana de Minería, el gobierno tomaría 90% del ingreso privado, nivel que no tiene ningún precedente en los países de la región, según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. José, por otro lado, en la medida que la demanda global de metales y minerales debería crecer a un ritmo del 8% de aquí al 2026, se está generando un creciente interés en la minería de profundidad en los océanos. ¿Es viable tal actividad? Es así, Miguel. En la medida que se prevé en la industria minera, como lo hemos dicho en el pasado, un déficit entre la oferta y la demanda por la transición energética, varias compañías están explorando la factibilidad de la minería oceánica. Según oilprice.com, el mercado global de metales crecería de $6.877 millardos, 6.9 trillones anuales en el 2021, a 10.2 trillones en el 2026, impeliendo la innovación en la industria, que incluye el uso de impresión 3D, inteligencia artificial, análisis de Big Data, el uso de drones y exploración en la profundidad de los mares. El problema de la actividad es la permisología en aguas internacionales que están bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional del Lecho Marino, ISA, en sus siglas en inglés, de Naciones Unidas, a la que permanecen 167 países y que no tiene un acuerdo formal respecto al impacto ambiental de la actividad. Chile ha propuesto una moratoria de 15 años y Ecuador rechaza abiertamente la iniciativa. En los océanos hay depósitos de manganeso, cobalto, cobre y níquel, pero la fragilidad de los fondos marinos implica que la recuperación de suelos explotados mineralmente podría tomar milenios. Así como lo escuchan, milenios. Pero The Metals Company de Australia ha sido autorizada por ISA para probar maquinaria en el Pacífico a una profundidad de 650 pies a fin de explorar nódulos y sulfitos metálicos, además de corteza con concentrados de ferromanganeso de cobalto. En el área en prueba, entre México y Hawái, hay más reservas de tales minerales en depósitos probados que en tierra firme en todo Norteamérica. La compañía planea recolectar 3.660 toneladas de material este año, y a pesar de contar con el apoyo de la República Insular de Nauru en Micronesia, está experimentando oposición de Tuvalu y otras islas,
y de investigadores de 44 países. José González, desde Wall Street, Nueva York, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Rumbo Minero. Un placer siempre, César. Bien. Así es, César. Bueno, ahora damos pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Una industria unida y preocupada por la generación de desarrollo sostenible para el Perú. Una industria que tiene una gran proyección a futuro y que le hace frente a retos no menores en un mundo que se transforma en lo ambiental y en lo social. La industria minera responsable, seria, formal, es una industria minera que cuida el medio ambiente. Nosotros tenemos que hermanar a la agricultura, a la ganadería, con la minería, con la industria, con el turismo, con todas las industrias. Perú Min 35 hemos querido hacer la convergencia de la cultura con la minería y es por eso que hemos traído una serie de actividades vinculadas a las diferentes consideraciones culturales que hay en el Perú, porque en el Perú todos queremos el desarrollo. Felicitar a todos los stands, a la gente que trabaja en los stands, que ha hecho posible que esta feria sea lo que es, un éxito. Quiero felicitar a los convencionistas que han venido, que han paseado por los stands y que han podido hacer que esta feria también sea un éxito.
Muchas gracias, querida ciudad de Arequipa, por acogernos en la realización de esta edición de Perumín número 35 y por supuesto nos vemos el próximo año en la siguiente edición. Y en nuestra segunda entrevista, como lo habíamos anunciado, contamos con la presencia del ingeniero Rómulo Mucho. Bueno, él es amigo de la casa, consultor, ex viceministro de Minas, con quien vamos a tratar el tema de elecciones, conflictos sociales e ineficiente uso de los impuestos. Ingeniero Mucho, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Miguel Ángel. También gracias, César. Encantado de estar con ustedes. Rómulo, para comenzar, el Banco Central de Reserva redujo la estimación del crecimiento económico para este y para el próximo año en un 3%. Definitivamente son cifras que preocupan demasiado, ¿no? A pesar del paquete de estímulos que está lanzando el MEF para reactivar la producción, la economía en nuestro país, ¿tú crees que somos conscientes los peruanos de las cifras, de lo que significan estas cifras y que pareciera que el MEF está remando solo contra la corriente? Por un lado, Curburneo, dando algunas medidas acertadas o dando buenas señales, pero por el otro lado, el presidente Castillo y el premier Torres borrando todo lo bueno que pueda estar haciendo el MEF. Mira, el presidente, el brillante presidente del Banco Central de Reserva, lo vamos a llamar, es todavía muy cauto en sus apreciaciones, porque he escuchado toda su presentación del último informe. La verdad es que mucho más pesimista el escenario, ¿no? Mucho más, por decir, 3%. 3% es como no es como crecer cero. ¿Por qué? Porque 300.000 peruanos pasan los 18 años y esos 300.000 peruanos hay que dar de economía. O sea, 3 puntos porcentuales significa casi 300.000 puestos de trabajo, ¿ya? Nosotros tenemos que crecer 6-7%, o sea, y eso sería 4-5%. Y el Perú tiene condiciones para eso, a pesar de todo el escenario internacional. Sabemos que el escenario internacional del COVID, que ha afectado a China, que el índice manufacturero prácticamente ha caído, y también la guerra Rusia-Ucrania, el tema del gas en Europa. Pero lo hemos dicho siempre, el Perú, por ser un país que tiene ciertas condiciones que no tienen otros, puede inclusive ser autosuficiente en alimentos, puede ser autosuficiente en poder resistir, puede ser resiliente ante todo lo que venga, ¿ya? Además, la minería es de largo aliento, o sea, asisten los precios bajos, hay que apostar porque de todas maneras el escenario en el lejano plazo, en el mediano largo, va a ser más necesario metales para enfrentar el cambio climático, por ejemplo. Por lo tanto, sí está asegurado, ¿no?, la demanda y los precios también. De acuerdo a tu perspectiva, Rómulo, deberíamos ser optimistas porque, en efecto, señalas algo fundamental. La minería, por ejemplo, es una actividad resiliente y que además en el pasado ha tenido la posibilidad de resistir una serie de embates absurdos de distintos gobiernos. El problema que sucede ahora, digamos, coyuntural, es que el día de mañana vienen las elecciones regionales y municipales, mañana 2 de octubre, y muy probablemente en algunas zonas, regiones mineras, ganen algunos candidatos que hasta el momento están haciendo una prédica bastante populista, bastante demagógica respecto a la minería. Y esto nos va a crear una serie de distorsiones más allá de las que ya ha generado el gobierno central. ¿Tú compartes esa preocupación? ¿Qué se debería hacer en todo caso frente a esta expectativa absurda que están generando algunos candidatos? Mira, este gobierno le ha golpeado a la minería duramente y lo hemos conversado aquí. Duro, duro, duro. Realmente Humala también le golpeó duro con todo esto de los decretos supremos,
toda lo de la cabecera de cuenca, la consulta previa, que si es bien aplicado puede ser una herramienta, pero siempre le han dado el toque ideológico, ¿no? de oponerse a la minería. Y este gobierno mucho más, ¿no? Más con la tercerización, con la ley de la sindicalización. O sea, todo ha sido golpe a la minería, ¿no? Pero aún así, porque como viene por inercia el crecimiento de las inversiones que sigue produciendo, está resistiendo, pero lo triste de esto es que ya dejó de producir mucho dinero, no solamente a las exportaciones, sino también a los ingresos fiscales. Imagínense la paralización de casi 2 meses de 2 minas grandes, Las Bambas y Cuajone, hace meses, ¿no? Y ahora la paralización de Antapajay, que afecta también no solamente a Antapajay. La postergación de Yanacocha Sulfuros. Ya, postergación de Yanacocha Sulfuros de una inversión de 2.500 es realmente una patada a la minería, porque muchos podrían decir, ahí veo dicen que el escenario internacional, no señor, Yanacocha, Newmont ha dicho que posterga sus inversiones porque no hay la confianza, porque no hay esa seguridad jurídica tan necesaria para las inversiones. No tenemos que inventar nada. Ya el Perú ya ha vivido muchas de esas épocas y un solo mensaje del presidente del gobierno y del primer ministro cambia las reglas de juego, sube las acciones de la bolsa, sube las acciones de las empresas. Es otro despertar, pero eso no va a suceder porque ya lo hemos visto. A pesar del impulso Perú que ha lanzado el MEF, que lo he analizado profundamente en sus 3 líneas, pero lo que se contradice ahí en Burneo es que mucho asistencialismo, más o menos habla de 5.000 millones de inversión en dádivas, en subsidios, hay como 10 puntos de subsidios, y lo otro es dice recuperar la confianza, obviamente. ¿Por qué dice recuperar la confianza? Porque ya se ha perdido, pues obviamente, ¿no? Ya se ha perdido la confianza, pero recuperar confianza es importante. Entonces, yo creo que de alguna manera ese impulso Perú estaba bien, ¿no? Y lo he comentado en otros medios, pero no está en la línea, pues, Castillo ni su premier Torres. Entonces ¿a qué llegamos? Inclusive, desde el punto de vista del ministerio mismo, hay buena intención, ¿no? Estamos seguros que siempre habrá gente buena que quiere que las cosas sigan caminando, ¿no? Claro. Ya, sumado ya a las malas noticias, ¿no? de la postergación de Yanacocha Sulfuros hasta el 2024, hay otro tema que también preocupa muchísimo. Tú, bueno, eres un consultor minero, pero también eres un empresario que da trabajo a muchos peruanos. Y quería preguntarte respecto a tu opinión respecto a las normas, a las nuevas normas, a la tercerización laboral. ¿Cómo está afectando esto a los empresarios, a los empresarios formales que dan trabajo formal, y cómo te está afectando a ti particularmente? Mira, esta norma del Decreto Supremo 001/2021 de trabajo es letal para la formalidad, porque al atacar a esto va a empujar más bien hacia la informalidad. Y alrededor de 70, 80 mil peruanos perderían trabajos formales. Realmente es un contrasentido. Igual la ley de la sindicalización, y lo estamos diciendo, no solamente es para minería, también para otras actividades que utilizan servicios especializados. Están confundiendo service con tercerización. Tercerización son empresas especializadas que dan servicios a las empresas. Y yo soy uno de ellos, por lo tanto sí nos va a afectar si es que esto se hace, si es que el Congreso no deroga en este momento ese decreto supremo tan letal, tan enemigo contra el país inclusive. No nos augura ningún beneficio para nadie. Perfecto. Bueno, Rómulo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa Rumbo Minero y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, César. Siempre a sus órdenes, ¿eh? Gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero.
Fuente Ipsos. Momento de presentar el bloque de los proveedores mineros. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En nuestra primera entrevista de este bloque tenemos el gusto de presentar a Hugo Andrade. Él es el gerente general de Chimín. Y al darle la bienvenida queremos formularle la primera pregunta. ¿Cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año? Gracias, César y Miguel, por la invitación. A ver, paso a responder. Chimín, digamos, una empresa conocida, como su nombre lo dice, que es servicios hidráulicos para la minería, por todo lo que son los servicios de las áreas húmedas de la minería, o sea, desde la planta de flotación hacia abajo, en el fondo, ¿ah? Todo lo que es el proceso mismo del concentrado, las conducciones de agua, conducciones de relave, y todo lo que tenga que ver con procesos hidráulicos orientados a la minería. Ahora, nuestros servicios son principalmente en proyectos ya brownfield, construidos, en que somos un apoyo fuerte en el área operacional y un apoyo fuerte sobre todo en los mejoramientos y optimizaciones que constantemente requieren las mineras. Asimismo, y por nuestro conocimiento en relaves y agua, somos siempre un aliado, un socio para las mineras para efectos de manejar todo lo que tiene que ver con sus transportes de agua, depositación de relaves, etc. Respecto a los objetivos comerciales para lo que resta del año, nosotros tenemos un plan de 100.000 horas para este año, plan que estamos cumpliendo hasta acá, y nuestro objetivo incluso es superarlo, aunque sea levemente, pero superarlo, debido a que estamos ya tomando decisiones importantes para el año que viene. Estamos invirtiendo en profesionales de gran envergadura, en equipos, estamos en general infraestructura para desarrollar un mejor servicio. Así que por lo mismo nuestro plan es, además de crecer levemente de nuestro propio plan, y también por otro lado terminar como siempre lo hemos hecho con ojalá la mejor satisfacción de nuestros clientes. Digamos, hoy día tenemos 2 o 3 proyectos que son icónicos dentro del mercado, una planta, digamos, de magnetita para una minera aquí importante en Chile, que estamos trabajando en todo lo que es su ingeniería de factibilidad de la nueva planta. Estamos también metidos en un EPCM de un proyecto de futuras etapas de ingeniería para efectos de relaves de otra de las mineras importantes en Chile, que tenemos gente en terreno constantemente. Y todos esos proyectos, nuestro objetivo es que se cumplan adecuadamente y con plena satisfacción. Hugo, quería preguntarte ahora si tienen planes de expansión de las operaciones a nivel nacional e internacional y cuál es el porcentaje de participación que tienen en el mercado minero peruano. Efectivamente tenemos planes de expansión, como ya les comenté, para el próximo año. Chimín es una empresa chilena, pero que trabaja, bueno, principalmente en Chile, pero también mucho en el ámbito internacional, sobre todo en Perú y Brasil. Por lo tanto, nuestros planes de expansión justamente son crecer en nuestras oficinas de Perú, crecer en nuestra oficina de Brasil, además de crecer fuertemente en nuestro mercado chileno. Nuestros servicios son 99% asociados a la minería, con algún otro ámbito en planta desaladora, energía y cosas de ese tipo, pero fuertemente minero, y es así donde vamos a seguir creciendo también. Y nuestra parte, digamos, nuestra porción de mercado en lo que es nuestro mercado mismo, la verdad que no es fácil determinarlo, pero creo que debiese estar por ahí por el 3 a 5%. Nuestro objetivo es seguir creciendo para poder abarcar un 10% de ese mercado. Muy interesante, Hugo. Finalmente quería preguntarte cuáles son las fortalezas que creen ustedes definen a Chimín, a su empresa, y qué los diferencia además del resto de la competencia. Una gran fortaleza que tiene Chimín es que es una empresa en cuyos socios, que somos como 5 o 6 socios, trabajamos jornada completa en distintas áreas y partes, digamos, o posiciones dentro de la empresa que de algún modo tenemos una injerencia importante en hacia dónde va la empresa. Por lo tanto, al estar metidos acá, al entender el negocio, creo que eso le da un plus de tener rapidez de respuesta, de tener rapidez de decisión, de si es necesario, digamos, una contratación rápida, lo podemos hacer. Y además también hay una optimización clara de costos para el cliente. O sea, el hecho de nosotros mismos trabajar en la empresa
es sin duda una ventaja en costos que lo podemos diferenciar de nuestra competencia. Por otra parte, creo que tenemos una buena combinación de profesionales de alta experiencia con profesionales jóvenes. Y cuando digo alta experiencia, más de 30 años, varios en operación. Lo que hace que nosotros creemos que entendemos perfectamente las necesidades del cliente y sus dolores, digamos. Entonces, por lo mismo, creo que es una ventaja que los clientes valoran y así lo han valorado durante todos los años que ya llevamos operando. Y este conocimiento hidráulico, incluso dentro de lo que es uno de los pasivos ambientales más importantes, como es el manejo relave, creo que está en nuestra vena y creo que es algo que cada vez es más complejo, por lo tanto creo que somos un socio importante en manejar este ámbito que es bien cuestionado. Eso. Muchas gracias y preparado para este gran desafío que representa sobre todo Chile-Perú, en que tenemos la mayor cantidad de reservas de cobre del mundo. Muchas gracias a Hugo Andrade de la empresa Chipin por haber estado con nosotros. Vamos a dar paso inmediatamente al bloque de la Bolsa de Trabajo Minera. CURAC RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero. Para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá, ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV, indicando en el asunto el puesto al que postulas. empleoencanadá@curac.com.pe. Y en nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores mineros quiero darle la bienvenida al ingeniero Fernando Rojas. Él es gerente general de CAL CESUR. Dándole la bienvenida al ingeniero Rojas, quisiera formularle la primera pregunta. ¿Cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año? Gracias, Miguel y César, por la invitación. Con respecto a los planes comerciales para este 2022, te puedo comentar que dentro de los mismos que tuvimos en este año, aparte del crecimiento propio del mercado, nos propusimos crecer en nuestra cobertura, ampliando para ello nuestra cartera de clientes. Con base en ello, en este año no solamente hemos incorporado a Anglo American Quellaveco a la cartera, sino que además estamos exportando cal a Chile para empresas mineras en Antofagasta y a la termoeléctrica de la empresa AS Gener. En cuanto a lo que son los productos que nosotros colocamos en el mercado, son dos familias, lo que es la cal viva y la cal hidratada. La cal viva va en dos presentaciones, lo que es cal granulada y cal molida. Asimismo, también nos dedicamos a la elaboración de lechada de cal, que es la suspensión de hidróxido de calcio, con nuestros equipos disponibles con capacidad de 40 metros cúbicos por hora, que garantizan condiciones controladas para el óptimo desempeño en nuestros clientes. Ingeniero Rojas, ¿cuáles son los planes de expansión, tanto nacional e internacional, que tiene CAL CESUR? Y en particular también quisiera preguntarle cuál es el porcentaje de participación que tienen en el mercado minero. Muy bien, mira, como se comentó en el punto anterior, parte de nuestro objetivo de cobertura y expansión nos ha permitido llegar al mercado de Chile con la minera Doña Inés de Collahuasi y AS Gener. Además, estamos participando en las licitaciones de BHP Minera Escondida. En cuanto a lo que de los proyectos que estamos participando, también a nivel nacional, nuestros clientes abarcan, por ejemplo, Cerro Verde, Chinalco, Southern, Shawshin, Hatbay y Quellaveco. Y finalmente, ingeniero Rojas, quería preguntarle cuáles son las principales fortalezas que lo definen como empresa y sobre su competencia. Bueno, muy bien. De las más importantes fortalezas y diferenciadores que tenemos, podemos enunciar al menos 4. El primero sería el pertenecer al holding del Grupo Gloria. ¿Esto por qué? Porque nos permite tener sinergias administrativas y operativas, lo que nos ayuda a mejorar nuestros costos. Por otro lado, la parte de tecnología de los mismos hornos y sobre todo tener la capacidad suficiente para lograr la cobertura del mercado nacional. Por otro lado, el tener un producto de alta calidad que cumple los estándares y están adaptados no solo para las exigencias del mercado nacional, sino para estándares de la industria de clase mundial. Pero sobre todo podemos hacer destacar
el equipo humano sólido, competitivo, comprometido con el desempeño no solamente de la empresa, sino también con el mejoramiento continuo de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes. Agradecer la presencia del ingeniero Fernando Rojas, gerente general de Calcesur, y felicitarlos por las gestiones en su empresa. Muchas gracias entonces y nos vemos en una próxima ocasión. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por la sintonía y hay que comentar acerca de estas dos entrevistas importantes que hemos tenido con María Cecilia Villegas, una experta en gestión pública, y el ingeniero Rómulo Mucho, no solo consultor, amigo de la casa del sector minero, sino también ex viceministro, porque hay una línea general y ahora en la víspera incluso, Miguel, de las elecciones regionales y municipales de preocupación. A todas las trabas que ha puesto el gobierno existe la amenaza evidente de que algunas autoridades que puedan resultar elegidas el día de mañana tengan la voluntad de agregarle más piedras en el camino al desarrollo minero. Y algo que me preocupa personalmente, César, que mencionó María Cecilia durante la entrevista, es que el gobierno no tiene el mayor interés en solucionar los conflictos sociales, sino que solamente le interesa, como se dice, seguir incendiando la pradera. Además, dejando colgado de la brocha al propio ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien ha insistido en que él garantiza su autonomía, su independencia y que quiere fomentar el desarrollo minero. La verdad, cada día menos confiable el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones. Nosotros ponemos punto final a Rumbo Minero, pero no se mueva porque ya viene Perú Construye.